¿Un santo defensor del cristianismo? ¿O un mercenario sin escrúpulos que vendió su espada a los enemigos de la fe? Olviden todo lo que han visto en las películas de Hollywood. Hoy, abriremos la tumba de la leyenda nacional de España para encontrar allí no reliquias fragantes, sino una historia de traición monstruosa, cálculo genial y una crueldad que hiela la sangre. ¿Por qué el mayor héroe de la Reconquista masacró durante años a caballeros cristianos luchando codo a codo con musulmanes? ¿Cómo obligó a su propio rey a jurar humilladamente de rodillas, firmando así su propia sentencia de muerte? Les contaremos cómo este hombre convirtió un jardín paradisíaco en un infierno en la tierra, donde el precio de una rata gorda era más alto que un collar de oro, y la gente hervía su propio calzado para no volverse loca de hambre. Pero lo más increíble les espera al final. Descubrirán cómo se puede ganar una guerra cuando tu corazón ya se ha detenido. Y por qué la visión de un solo jinete hizo huir aterrorizado a un ejército de 50.000 fanáticos. Miren esta historia hasta el final, porque el desenlace no es simplemente una crónica histórica. Es un verdadero thriller psicológico, donde la línea entre el héroe vivo y el ídolo muerto se borra definitivamente. Bienvenidos al siglo XI. Va a ser aterrador. Olviden todo lo que han visto en las películas de Hollywood. Olviden las armaduras brillantes, los perfiles nobles y los discursos pomposos sobre el honor que dan ganas de bostezar. Aquí, en el polvo de los caminos españoles, el honor vale menos que el agua, y el agua a veces es más cara que el oro. Cierren los ojos. Sientan ese olor. No es el incienso de las catedrales, es el hedor de la carne pudriéndose, mezclado con el aroma de carne asada y sudor de caballo. ¿Escuchan? No son coros angelicales. Es el crujido de huesos rompiéndose y el estertor de un hombre al que le acaban de perforar un pulmón. Bienvenidos al siglo XI, al mismísimo infierno. Estamos ante un monumento de la historia que proyecta una sombra demasiado larga, el Cid Campeador, héroe nacional de España, escudo del cristianismo, un santo con espada en mano. Pero si nos acercamos más y rascamos el dorado de las leyendas, debajo encontraremos algo mucho más terrible y vivo. Sangre. Sangre negra y seca con la que escribió su biografía. ¿Quién es él en realidad? ¿El salvador de la patria o un oportunista genial que entendió cómo monetizar la muerte? Hágase esta pregunta. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para sobrevivir cuando el mundo entero se va al diablo? ¿Podría servir al enemigo de su Dios para alimentar a su gente? Rodrigo Díaz de Vivar no hacía preguntas. Él actuaba. Y sus acciones dejaban cicatrices en el cuerpo de todo un continente. Para entenderlo, hay que entender el mundo que lo engendró. Borren de su mente el mapa de la España moderna. A mediados del siglo XI tal concepto simplemente no existía. Imaginen un espejo roto cuyos fragmentos se clavan unos a otros. La península ibérica es una colcha de retazos cosida con los hilos podridos de treguas y traiciones. Aquí no hay una línea de frente clara donde de un lado están los nobles caballeros de Cristo y del otro los feroces musulmanes. Eso es una mentira inventada por cronistas posteriores para justificar la masacre. La realidad era mucho más cínica. Los reyes cristianos de León y Castilla degollaban con gusto a sus hermanos cristianos de Aragón y Navarra, forjando alianzas con emires islámicos. Y los gobernantes musulmanes de las taifas, pequeños principados fragmentados, pagaban tributo a los cristianos para que éstos los protegieran de sus vecinos de la misma fe. Caos. Un caos absoluto e incontrolable. En este caldero se cocinaba el veneno que intoxicó a toda una generación. Pero fue precisamente ese veneno, la leche materna para Rodrigo. Él no nació en un palacio. Creció en un mundo donde la ley del más fuerte era la única que se cumplía rigurosamente. Vivar es una mancha minúscula en el mapa, una dura tierra salvaje castellana donde el viento arranca la piel del rostro. Aquí no enseñaban etiqueta, aquí enseñaban a matar. Rápido, eficientemente, sin dudar. Imaginen a un joven cuyas palmas se endurecieron con la empuñadura de la espada antes de aprender a rezar. Él es un producto de su tiempo. Un depredador cruel y pragmático que entendió muy rápido. En este juego no hay reglas, solo hay ganadores y cadáveres. Cuando hablamos de la caballería de esa época, no imaginen torneos con bellas damas. La guerra del siglo XI es un trabajo pesado y sucio. Son marchas agotadoras bajo el sol abrasador,
cuando la cota de malla se calienta tanto que deja quemaduras en el cuerpo. Son escaramuzas en desfiladeros estrechos, donde no hay lugar para maniobrar y todo se decide por la fuerza bruta y la longitud de la hoja. Rodrigo se convirtió en maestro de este oficio. Campeador. ¿Saben qué significa esa palabra? No es simplemente guerrero. Es un profesional que sale al duelo en lugar de su señor para decidir el resultado de una disputa mediante un juicio por combate. Maestro del campo de batalla. Aquel que siempre queda en pie cuando los demás caen. Era un arma viviente, y como cualquier arma de calidad no tenía voluntad propia, solo la voluntad de quien empuñaba el mango. Por ahora, mírenlo en esos primeros años. Sirve al rey Sancho, el hijo mayor de Fernando el Grande. Sirve fielmente, como un perro guardián. Aplasta a los enemigos de su señor sin preguntar si tienen razón o no. Hoy guía a sus hombres al ataque contra la Zaragoza musulmana, y el aire tiembla con los gritos de ¡Santiago! ¿Y mañana? Mañana puede desenvainar la espada contra un conde cristiano si éste se cruza en el camino de su rey. Para Rodrigo la fe era importante, pero la lealtad al soberano era absoluta. O tal vez era simplemente un cálculo frío, porque la lealtad es una moneda que en ese tiempo se valoraba más que los dinares de oro, y Rodrigo conocía el tipo de cambio de esta moneda mejor que nadie. Invertía su lealtad esperando dividendos en forma de tierras, títulos y gloria, pero Castilla no era un lugar para inversiones tranquilas. El viejo rey murió dividiendo el reino entre sus 3 hijos, como un trozo de carne arrojado a una jauría de perros hambrientos. Sancho, Alfonso, García, 3 hermanos, 3 coronas, y una codicia que lo consumía todo. Recuerden estos nombres porque sus ambiciones inundarán la península de sangre. Amor fraternal, no me hagan reír. En el mundo de la alta política, los parientes son simplemente competidores a los que es más difícil matar abiertamente. La tensión crecía cada día. En el aire olía a tormenta, y cualquiera que tuviera una pizca de cerebro afilaba sus cuchillos. Rodrigo apostó por la fuerza. Se puso tras el hombro derecho de Sancho, el mayor, el más agresivo, el más fuerte. Se parecían, el joven rey y su fiel portaestandarte. Ambos ansiaban poder, ambos despreciaban la debilidad. Juntos iniciaron una campaña para unificar la herencia paterna de la única forma que conocían, la violencia. Una victoria tras otra, la batalla de Llantada, la batalla de Golpejera. Rodrigo pisaba cabezas, barriendo a los enemigos de Sancho. Era el martillo en manos del rey. Fue entonces, en el fragor de estas luchas intestinas, cuando cristianos mataban cristianos por el reparto de fronteras, que se forjó la leyenda. Pero no la leyenda de un santo, la leyenda de un demonio invencible de la guerra a quien era imposible detener. La gente comenzó a susurrar. Su nombre se cubría de miedo. Los enemigos palidecían al ver su estandarte en el horizonte. Sin embargo, el triunfo de la fuerza siempre camina de la mano con la sombra de la traición. Mientras Sancho y Rodrigo ganaban batallas en campo abierto, en los oscuros pasillos de los palacios se tejían redes que no se podían cortar con espada. El hermano menor, Alfonso, derrotado y humillado, huyó a Toledo, bajo el ala de un gobernante musulmán. Se escondió, esperó. Y mientras los vencedores celebraban, embriagados de su propio poder, el destino ya había alzado la daga. La política del siglo XI no perdonaba errores, y el error más grande era creer que estabas a salvo. Rodrigo era un guerrero, estaba acostumbrado a mirar el peligro a la cara, pero no estaba preparado para una puñalada por la espalda. Un golpe que no solo cambiaría la disposición de las figuras en el tablero, sino que volcaría toda su vida, convirtiendo al fiel caballero en un paria. Las nubes se acumulaban sobre la ciudad de Zamora, el último bastión de resistencia. Las murallas de esta ciudad se convirtieron en el yunque sobre el cual el destino decidió romper el martillo. El asedio se prolongaba. Los nervios estaban al límite. Y fue aquí, bajo los muros grises, donde la historia dio un giro brusco, cayendo en la oscuridad de las intrigas y el regicidio. El polvo levantado por los cascos del ejército de Sancho se asentaba lentamente, pero en lugar de una marcha victoriosa, se preparaba para ser la mortaja del rey. Mirando las torres inexpugnables de Zamora, Rodrigo aún no sabía que la época de su juventud terminaba. Comenzaba el tiempo de los lobos. Y el primer acto de este drama sangriento
debía concluir no con el sonido del acero, sino con el silencioso susurro de un paso traicionero en el campamento de los asediadores. 7 de octubre del año 1072. Recuerden esta fecha. Es el día en que las reglas de la guerra fueron reescritas con sangre. El campamento bajo los muros de Zamora zumbaba como una colmena perturbada, pero en la tienda del rey, Sancho reinaba el silencio. Un silencio interrumpido solo por la respiración pesada y gorgoteante del monarca moribundo. Ningún duelo heroico, ningún choque de ejércitos, un traidor, una lanza, un golpe por la espalda. Bellido Dolfos, un desertor de la ciudad asediada que supuestamente venía a mostrar un pasadizo secreto, clavó un dardo dorado en la espalda del rey cuando éste hacía sus necesidades. ¡Qué ironía! El hombre que quería unificar España con hierro murió con los pantalones abajo en una zanja sucia. He aquí la grandeza de los reyes. He aquí la protección divina. Dios ese día claramente miró hacia otro lado. O quizás estaba demasiado ocupado contando las monedas de oro pagadas por este asesinato. La muerte de Sancho no fue simplemente una tragedia. Fue la llave que abría las puertas de la prisión para su hermano, Alfonso. El mismo que estaba sentado en el exilio en Toledo, jugando ajedrez con los moros y esperando su hora. ¿Coincidencia? En política no hay coincidencias, solo hay operaciones bien planificadas. Tan pronto como la noticia de la muerte de su hermano llegó a oídos de Alfonso, no derramó ni una lágrima. Montó a caballo. La corona de León y Castilla estaba tirada en el barro, y él se apresuraba a levantarla antes de que la sangre en ella se secara. Pero en Burgos no lo esperaban con flores, lo esperaban con preguntas. La nobleza castellana, esa gente dura acostumbrada a mirar a la muerte la cara, no eran idiotas. Sabían a quién beneficiaba la muerte de Sancho. El susurro se arrastraba por los rincones oscuros de las tabernas y los pasillos de palacio. Fratricida. Esa palabra colgaba en el aire, pesada como una nube de tormenta. Pero ¿quién se atrevería a lanzársela a la cara al nuevo rey? ¿Quién arriesgaría su cabeza por una verdad que nadie necesita? Todos callaban. El miedo es una mordaza poderosa. Todos, excepto uno. Rodrigo Díaz de Vivar. Él amaba a Sancho, o al menos respetaba la fuerza que poseía el difunto. Para Rodrigo esto era personal. Su protector había sido asesinado cobardemente, como un perro, y ahora el principal sospechoso ascendía al trono. La situación requería acero, y Rodrigo decidió que si la ley callaba, hablaría su orgullo. La escena que se desarrolló en la iglesia de Santa Gadea en Burgos es digna del pincel de un artista loco. Imaginen la penumbra de la nave, el olor a cera e incienso que no logra disimular el olor a miedo y cuerpo sin lavar. Una multitud de grandes nobles conteniendo el aliento, y 2 hombres en el centro. Alfonso, sintiendo ya el peso de la corona en las sienes, y Rodrigo, el portaestandarte, que mira a su rey no como súbdito, sino como juez. Según la tradición, los castellanos tenían derecho a exigir al rey un juramento purificador si sospechaban que había cometido un crimen. Pero una cosa es tener el derecho y otra muy distinta es usarlo, mirando a los ojos a un hombre que con un chasquido de dedos puede enviarte al cadalso. Rodrigo no tembló. Puso una mano sobre la Biblia, la otra mano sobre el cerrojo de hierro de las puertas de la iglesia. Ese sonido, el chirrido de metal contra metal, resonó en las bóvedas y cada uno en ese momento entendió. No hay vuelta atrás. ¡Jura, rey Alfonso! La voz de Rodrigo retumbaba bajo las bóvedas, interrumpiendo el tímido susurro de los sacerdotes. Jura que no fue tu mano la que dirigió la lanza del traidor. Jura que no fue tu oro el que pagó la muerte de mi señor. Imaginen el rostro de Alfonso, la palidez dando paso a manchas de ira, las mandíbulas apretadas. Lo estaban humillando públicamente. A él, el ungido de Dios, lo obligaban a justificarse ante su propio vasallo como a un niño travieso. Esto no era un juicio, era la ejecución de su autoridad. Rodrigo lo obligó a jurar no una vez, 3 veces. 3 veces el rey tuvo que repetir las palabras que le quemaban la lengua. Yo no maté, yo no ordené, yo no sabía.
Y con cada juro, algo moría en los ojos de Alfonso. Moría la posibilidad del perdón. En el momento en que la mano del rey tocó el libro sagrado, se abrió un abismo entre él y su mejor general, que no se podría llenar ni con cadáveres de enemigos, ni con sacos de oro. Alfonso juró. Formalmente estaba limpio, pero el pueblo vio otra cosa. Vieron cómo el rey temblaba ante la mirada de su caballero. Rodrigo ganó la batalla moral, pero firmó su sentencia. No se humilla a los monarcas impunemente. No se les obliga a arrastrarse si no planeas cortarles la cabeza. Rodrigo dejó la cabeza sobre los hombros del rey, y ese fue su error fatal. La venganza es un plato que a Alfonso le gustaba servir helado. No ordenó matar a Rodrigo de inmediato. No, eso habría convertido al audaz vasallo en un mártir. Alfonso era más inteligente. Comenzó a asfixiarlo lentamente. Primero, frialdad en la corte, ignorar sus consejos, encargos menores, indignos de un gran guerrero. Y luego una excusa. Siempre se encuentra una excusa. Una incursión no autorizada de Rodrigo en tierras del emir de Toledo, aliado de Alfonso, fue el fósforo que el rey esperaba para encender la mecha. Año 1081. El decreto fue leído secamente, sin emociones, el lenguaje burocrático tras el cual se escondía un abismo de odio. Destierro. Esa palabra terrible. En el mundo medieval, un hombre sin señor no es nadie. Es un perro callejero al que cualquiera puede patear. A Rodrigo le quitaron todo. Sus tierras en Vivar fueron confiscadas, sus títulos anulados. Su lugar en la jerarquía del mundo fue borrado con la goma de la ira real. Le dieron 9 días para reunir sus pertenencias, besar a su esposa, abrazar a sus hijos y desaparecer de la faz de la tierra que había defendido toda su vida. Imagínenlo en esas últimas horas. Está en el patio de su casa. Mira los establos vacíos. Los sirvientes se dispersan, temiendo que la ira del rey los alcance también a ellos. Los amigos de ayer desvían la mirada, cruzando al otro lado de la calle. La muerte social llega más rápido que la física. Jimena, su esposa, una mujer cuya fortaleza podría competir con las murallas de una fortaleza, se queda. Pero él debe irse. ¿Solo? No. Y aquí es donde comienza la magia de su personalidad. Contra toda lógica, contra el miedo al rey, la gente lo siguió. No muchos, un puñado. Parientes, vasallos, matones desesperados que no tenían nada que perder. Veían en él no a un noble caído en desgracia, sino al líder de la manada. Dios, qué buen vasallo si tan solo tuviera un buen señor. Así, según la leyenda, lloraban los habitantes de Burgos mirando al grupo alejarse. No se atrevieron a abrirle las puertas, no se atrevieron a venderle pan. El rey lo prohibió bajo pena de muerte. Pero sus corazones estaban con él. Rodrigo salió por las puertas de Burgos sin mirar atrás. El polvo crujía en los dientes. Delante estaba el vacío, sin hogar, sin bandera, sin objetivo. ¿A dónde ir? Al oeste, el océano. Al norte, montañas y reyes hostiles. Al sur, dominios de los moros. El mundo se redujo a la punta de su espada. En ese momento murió Rodrigo Díaz de Vivar, el fiel servidor de la corona. En ese momento, bajo el sol abrasador de la llanura castellana, nacía algo nuevo, oscuro y peligroso. Un hombre que ya no tiene nada que perder, es capaz de todo. Miró a sus hombres. En sus ojos no había certeza, solo una pregunta muda. ¿Qué sigue, capitán? Él no sabía la respuesta, pero sabía una cosa. Su guerra no había terminado, apenas comenzaba. Y si el mundo cristiano lo había desechado como a un juguete roto, encontraría a alguien que valorara su destreza. ¿Orgullo? El orgullo en el exilio no se come. Necesitaba dinero, necesitaba una base, necesitaba sangre para lavar la deshonra. El camino llevaba al este, hacia Zaragoza, allí donde la media luna brillaba en los minaretes y las intrigas en la corte del emir eran tan agudas como las capitales cristianas. ¿Creen que esto es traición? ¿Pasarse al lado del enemigo? Dejen esos pensamientos sentimentales para las novelas de caballería. Era un mercado, y Rodrigo iba a vender la mercancía más cara que había en la península, su genio para matar. Aún no sabía que este camino,
lo llevaría a una grandeza ante la cual temblarían tanto la cruz como la media luna. Pero por ahora era simplemente un fugitivo cuyo nombre habían tachado de las listas de los vivos. El polvo se sentaba tras los cascos de su caballo, borrando las huellas del pasado, y adelante, en el espejismo tembloroso del horizonte, ya se vislumbraban los muros de la ciudadela musulmana, lista para recibir al marginado. Los muros de Zaragoza se alzaban sobre el valle del Ebro como los huesos blancos de un gigante blanqueados por el sol. Era otro mundo. Si Burgos olía a estiércol y lana húmeda, Zaragoza fraguaba a flor de azahar y especias. Aquí, en el corazón de la España musulmana, se valoraba más la matemática que la habilidad de blandir un hacha, y el agua en las fuentes murmuraba más fuerte que las oraciones. Fue aquí, a las puertas de sus enemigos de ayer, donde llegó el exiliado. Miren esta imagen. Un caballero cristiano, héroe de Castilla, parado frente a un emir musulmán ofreciendo sus servicios. ¿Choque? ¿Traición? Para nosotros, sentados en cómodos sillones del siglo XXI, tal vez. Para Rodrigo Díaz, era un martes cualquiera. Eran negocios. Los reyes de León y Aragón le cerraron las puertas en la cara. El conde de Barcelona se rió de él, llamándolo pueblerino. Tontos. Ellos veían en él un problema. El emir de Zaragoza, Al-Muqtadir, vio en él una solución. La dinastía Udí, que gobernaba Zaragoza, era rica, ilustrada, pero débil militarmente. Necesitaban músculo, necesitaban acero. Y Rodrigo les trajo el mejor acero de la península. El contrato fue firmado, no con sangre, sino con el sonido del oro de los dinares. Desde ese momento Rodrigo Díaz dejó de ser simplemente un caballero. Se convirtió en una corporación de guerra, en el director general de la muerte. Olviden los cuentos de la Reconquista como una guerra sagrada donde la línea del frente separa el bien del mal. En Zaragoza, Rodrigo sirvió fielmente durante 5 años a los señores musulmanes. ¿Y saben contra quién peleó? Contra cristianos. Sí, escucharon bien. La espada que más tarde sería cantada en baladas como la defensora de la cruz, en esos años cortaba cabezas de caballeros aragoneses y condes catalanes. Cuando el rey de Aragón, Sancho Ramírez, decidió arrancar un pedazo de los dominios del emir, fue precisamente Rodrigo quien se interpuso en su camino. No rezando a Alá, pero defendiendo sus tierras. ¿Paradoja? No. Profesionalismo. Transformó el ejército de Zaragoza de una guardia decorativa a una máquina de matar. Enseñó a los moros a mantener la formación contra la caballería pesada de los cristianos. Mezclaba tácticas, creando un híbrido mortal. La pesadez del golpe europeo y la maniobrabilidad de la caballería oriental. Y funcionaba. Ah, cómo funcionaba. Miren la batalla de Almenar, año 1082. Contra Rodrigo salió Berenguer Ramón II, conde de Barcelona. Un hombre apodado el fratricida, pomposo, orgulloso, seguro de que ese mercenario castellano huiría al ver sus estandartes. El conde trajo consigo la flor y nata de la caballería catalana. ¿Y Rodrigo? Tenía un puñado de exiliados fieles y un ejército de musulmanes. El resultado parecía predestinado. Pero la guerra no se gana con números, sino con la habilidad de elegir el lugar y el momento. Rodrigo atrajo a los catalanes a una trampa. Usó su propia arrogancia contra ellos. El golpe fue relámpago y brutal. Un mar de cascos de acero, como les gusta escribir a los cronistas, se convirtió en un montón de chatarra. El conde de Barcelona, ese gran noble, terminó prisionero del advenedizo castellano. Imaginen esa escena en la tienda del vencedor. Berenguer Ramón se niega a comer, exigiendo un trato noble. ¿Y Rodrigo? Lo mira con la mueca de un hombre que conoce el precio de la vida y la muerte. Libera al conde, pero se queda con el rescate. Un rescate enorme. El oro fluía como un río. Rodrigo se enriquecía. Su gente se enriquecía. El rumor sobre él se extendió por toda España como un incendio forestal. Fue aquí, en las arenas y rocas de Aragón, en el humo de las batallas por un señor musulmán, donde nació el nombre que sobreviviría a los siglos. Sus propios soldados, moros, bereberes, muladíes, lo miraban no como a un mercenario, veían en él a un líder, veían en él una fuerza que no poseían sus propios emires. En el campamento, cuando las hogueras se apagaban y los guerreros limpiaban la sangre de sus armas, no lo llamaban Rodrigo. Susurraban Sidi, Sayid,
señor, dueño. ¿Escuchan? El Cid no es una palabra española, es un título árabe dado a un cristiano por musulmanes. ¡Qué magnífica ironía de la historia! El mayor héroe de la España católica lleva un nombre que le dieron los infieles. Y él aceptó ese nombre. Lo llevó como una corona, más valiosa que la que reposaba en la cabeza de su antiguo rey Alfonso. Campeador, vencedor. El Cid, señor. Estas dos palabras se fundieron en una sola, creando una marca que infundía terror. Para el año 1086, el Cid era, quizás, el hombre más influyente en el este de la península. No era rey, pero los reyes lo tomaban en cuenta. No tenía su propio estado, pero su ejército era más fuerte que muchos estatales. Creó un estado dentro del ejército. Su gente, una mezcla variopinta de cristianos y musulmanes, le era leal solo a él. Ni a Dios, ni al rey, ni a la idea de la yihad o la cruzada. Eran leales a la suerte y al genio de su comandante. Rodrigo creó una hermandad de la espada donde la única religión era la victoria. Aprendió a mantener el equilibrio en el filo de la navaja. Cobraba tributo a los condes cristianos por protección, léase extorsión, y defendía las fronteras musulmanas de las incursiones cristianas. Se convirtió en un mal necesario para todos. Alfonso, en la lejana Toledo, se mordía los codos de envidia y rabia al escuchar los éxitos de su exiliado. El rey que echó al perro, ahora veía cómo ese perro se convertía en un lobo que lideraba la manada. Pero la historia no se detiene. Mientras Rodrigo disfrutaba del poder y la riqueza en Zaragoza, creyendo que había descifrado el código de la vida, en el horizonte se formaba una tormenta. No una intriga política, no otra lucha interna de pequeños príncipes. Era algo antiguo, oscuro y hambriento. El viento del sur trajo un sonido extraño, un estruendo sordo y rítmico que hacía temblar la tierra. No eran truenos, eran tambores. Miles de tambores cubiertos con piel de hipopótamo. Los musulmanes españoles, los emires de las taifas, cansados de pagar tributo a los cristianos y temer a mercenarios como el Cid, cometieron un error fatal. Pidieron ayuda. Enviaron mensajeros al otro lado del estrecho de Gibraltar, a las arenas del Magreb. Pensaron que llamaban a hermanos de fe. No entendieron que llamaban a su propia perdición. Y no solo la suya. El viejo mundo de guerras cómodas, donde se podía pagar un rescate o cambiar de bando, vivía sus últimos días. Entraban en escena los almorávides. Fanáticos del desierto, hombres con velos, para quienes el Islam de los emires españoles era demasiado suave, demasiado corrompido por el vino y la poesía. No venían a negociar, venían a purificar. A purificar con fuego y espada. Y para ellos, Rodrigo Díaz, el Cid, sirviente de dos señores, no era un héroe ni un gran táctico, era simplemente suciedad que había que limpiar. Mientras el Cid contaba oro en Zaragoza, seguro del mañana, a través del estrecho ya cruzaban los primeros destacamentos de la Guardia Negra. Yusuf ibn Tasufín, señor de los creyentes, pisó tierra española, y la tierra se estremeció. La era de los mercenarios terminaba, comenzaba la era del apocalipsis, y el primero en sentir el aliento helado de este nuevo enemigo fue el mismo rey que exilió a su mejor defensor. El destino, como un croupier experto, repartía las cartas para una nueva partida, y en esta partida las apuestas eran mucho más altas que la vida de un caballero. Estaba en juego la supervivencia de toda una civilización. Pero ¿estaba listo nuestro héroe para esto? ¿O los años de mercenario habían embotado su instinto? Los tambores sonaban cada vez más fuerte, ahogando el tintineo de las monedas. ¿Escuchan ese ritmo? Sordo, monótono, enloquecedor. No son latidos del corazón. Es el sonido del fin del mundo que llegó de África. Tambores. Cientos de tambores enormes, cubiertos de piel gruesa, que golpeaban día y noche. Un arma psicológica que Europa aún no conocía. Imaginen que están en campo abierto, cubiertos de hierro, y el aire vibra tanto que los dientes castañean no de miedo, sino por la resonancia. Hacia finales del año 1086, este sonido ahogó las campanas de las iglesias de España. Las viejas reglas de la guerra fueron pisoteadas por las sandalias de fanáticos venidos del desierto. El rey Alfonso,
El mismo que exilió al Cid pensaba que todavía estaba jugando al ajedrez. Tonto. Reunió un mar de cascos de acero, la flor de la caballería de León, Castilla y Aragón, y marchó al encuentro del destino hacia un lugar llamado Sagraja. Los cristianos llamaban a este lugar Zalaca. Iban a ganar como acostumbraban ganar a los emires locales, con arrogancia, de golpe, con un ataque frontal de caballería pesada. Pero los almorávides estaban hechos de otra pasta. No eran los poetas mimados de Andalucía que bebían vino en jardines sombreados. Eran ascetas, hombres con velos azules que cubrían sus rostros, dejando solo unos ojos que ardían de fanatismo. No temían a la muerte, la buscaban. El 23 de octubre del año 1086, dos civilizaciones chocaron de frente, y el mundo cristiano se derrumbó. Alfonso lanzó su caballería al ataque, esperando aplastar a la infantería ligera de los bereberes. Pero sus caballeros se atascaron. Se ahogaban en un mar humano que no huía, sino que se cerraba a su alrededor como arenas movedizas. Los tambores no callaban ni un segundo, marcando el ritmo de la masacre. Y luego, Yusuf ibn Tasufín, el viejo y astuto líder de los almorávides, introdujo en la batalla a su guardia, esclavos negros encadenados unos a otros para que nadie pudiera retroceder. Era un muro contra el que se estrelló el orgullo castellano. ¿Alguna vez han visto cómo el pánico se apodera de un ejército? Es más contagioso que la peste. Cuando el rey Alfonso, herido en la pierna por una daga, dio la vuelta a su caballo y huyó, todo terminó. El campo de batalla de Sagraja se convirtió en un matadero. Las crónicas callan avergonzadas los detalles, pero las cifras hablan por sí mismas. De 60.000 guerreros cristianos, solo regresaron a casa unos pocos cientos. Los demás se quedaron allí. Los moros no tomaban prisioneros, construían pirámides, terribles y altos túmulos con las cabezas de los enemigos vencidos, a cuyas cimas subían los almoedanos para glorificar a Alá. La sangre empapó la tierra tan profundamente que los viñedos en ese valle dieron una cosecha amarga durante muchos años. España se paralizó de terror. El reino se quedó sin ejército. El escudo estaba roto. El camino a Toledo, la joya de la corona, estaba abierto. Y en ese momento de desesperación absoluta, cuando los monarcas se escondían tras los muros de sus castillos y temblaban al sonido de cualquier tambor, Alfonso recordó. Recordó a aquel a quien echó como a un perro sarnoso. A Rodrigo, al Cid. ¿Orgullo? ¿De qué orgullo se puede hablar cuando en el horizonte se vislumbra la propia cabeza en una pica? El rey envía mensajeros. No con una orden, con una súplica. Vuelve, perdona, salva. Rodrigo volvió. Pero no fue el encuentro del hijo pródigo con su padre, sino el de un acreedor con un hombre en bancarrota. Imaginen su diálogo en Toledo. Un rey cojo y humillado, que ha perdido lo mejor de su ejército, y el Cid, rico, seguro, con un ejército privado curtido en batallas a sus espaldas. Alfonso intentó hablarle como un vasallo. Quería que Rodrigo se uniera a las filas, que defendiera su trono. Pero el Cid ya había superado esos juegos. Veía frente a él no a un ungido de Dios, sino a un gerente incompetente que llevó la compañía a la quiebra. La reconciliación resultó ser una ficción, una ilusión que se desmoronó a la primera discusión sobre estrategia. Alfonso exigía obediencia, el Cid exigía autonomía. El abismo entre ellos se hizo aún más profundo. Rodrigo entendió lo principal. El viejo sistema está muerto. Los reyes no pueden proteger esta tierra. Están demasiado ocupados con sus ofensas y su etiqueta. Si quieres sobrevivir en la carnicería que organizaron los almorávides, debes ser tu propio rey. No más juramentos, no más dueños. Fue el momento de la verdad. El momento en que un hombre decide salir del sistema y crear el suyo propio. Rodrigo Díaz de Vivar dio la espalda a la corte real. Que ellos intriguen, que ellos tiemblen. Él tenía otro plan, un plan loco, audaz, suicida. Mientras los almorávides destrozaban el sur y el centro, en el este yacía una joya con la que todos soñaban, pero que nadie podía retener. Valencia, la ciudad más rica de la costa, la llave del Mediterráneo. Una ciudad jardín rodeada de murallas inexpugnables. Rodrigo miró el mapa.
No pensaba defender las fronteras de Alfonso. Pensaba tallar su propio reino justo en medio del infierno. ¡Traidor!, le gritaban a sus espaldas los aduladores de la corte. ¡Salvador!, susurraban los soldados que desertaban del ejército real para ponerse bajo sus estandartes. A él no le importaban ni unos ni otros. Tenía un objetivo, y por ese objetivo estaba dispuesto a quemar media España. Movió sus tropas hacia el este. No fue una marcha de liberación, Fue la marcha de un depredador que olió sangre. Valencia aún no sabía que su destino estaba sellado. Vivía su vida comerciando seda y disfrutando de la brisa marina, sin sospechar que a sus muros se acercaba un hombre que ya había sobrevivido a su muerte como súbdito y había renacido como tirano. Los tambores de los almorávides quedaron atrás, pero adelante a Valencia le esperaba un sonido mucho más terrible, el sonido de las máquinas de asedio del Cid, que ya empezaban a crujir en los pasos de montaña, presagiando una larga y dolorosa agonía para la ciudad. Valencia no era solo una ciudad, era una esmeralda arrojada por Alá a la costa del mar Mediterráneo, el paraíso en la tierra. Imaginen infinitos huertos de naranjos cuyo verdor lastima los ojos, canales con agua fresca, muros blancos de palacios ahogados en flores. El aire aquí estaba impregnado de aroma a jazmín y sal marina. La gente llamaba a este lugar el Jardín de España. Rodrigo Díaz de Vivar Miró este jardín y no vio belleza. Vio una fortaleza. Vio su futura capital. Y para tomarla, decidió convertir este paraíso en el círculo más profundo del infierno. Olviden los torneos de caballeros y los duelos justos en campo abierto. Lo que sucedió bajo los muros de Valencia durante largos 20 meses es la anatomía de una asfixia lenta y metódica. Rodrigo no vino aquí como libertador. No traía el estandarte de la cruz para salvar a los cristianos, ni el estandarte del profeta para ayudar a los musulmanes. En su estandarte estaba escrita invisiblemente una sola palabra: yo. Era su guerra personal, una empresa privada para apoderarse de una corona. Y los métodos que eligió eran acordes, no heroicos, sino eficientes. Lo primero que hizo fue quemar la tierra. ¿Alguna vez han visto arder los suburbios? No es solo fuego. Es un muro de humo negro y grasiento que cubre el sol durante semanas. El Cid ordenó destruir todo alrededor de las murallas de la ciudad. Casas, molinos, esos famosos jardines. Todo lo que pudiera dar cobijo al enemigo o alimento a los defensores fue entregado al fuego. Creó alrededor de Valencia un desierto de muerte, una zona gris donde cualquier objeto vivo se convertía en blanco para sus arqueros. Esa fue la primera lección para los ciudadanos. Su mundo se redujo al tamaño de la muralla. Afuera solo hay cenizas y el Cid. Dentro de la ciudad gobernaba el cadí Ibn Yahaz, un hombre duro, fanático, que llegó al poder mediante un golpe y el asesinato del emir anterior. Cerró las puertas y llamó al pueblo a la yihad, pero con el hambre no se puede negociar con oraciones, y el hambre llegó rápido. Rodrigo cerró el anillo del bloqueo tan fuerte que ni un ratón podía pasar desapercibido. Comenzó el asedio de la desesperación. Ustedes, acostumbrados a los supermercados y la entrega de comida, intenten imaginar qué significa el hambre verdadera. No es cuando te ruge el estómago antes del almuerzo. Es cuando la mirada se vuelve vidriosa y la moral desaparece como la niebla matutina. Las crónicas han conservado para nosotros la lista de precios del mercado valenciano de ese invierno. ¿Saben cuánto costaba una rata? Por una rata buena y gorda daban joyas de oro. Los perros y gatos desaparecieron de las calles en los primeros meses. Luego llegó el turno del cuero. La gente hervía viejas sillas de montar, cinturones, zapatos, tratando de engañar a sus estómagos con una masa pegajosa. El Cid sabía lo que pasaba adentro. Tenía espías y apretaba las tuercas. Era una tortura psicológica. No asaltaba las murallas, ahorrando a sus soldados. ¿Para qué morir bajo las flechas si el tiempo trabaja para ti? Simplemente esperaba. Se sentaba en su tienda, bebía vino y escuchaba el silencio, que cada día se volvía más mortal. A veces, para acelerar el proceso, aplicaba el terror. A los infelices que intentaban huir de la ciudad al amparo de la noche, los atrapaban. ¿Creen que les daban de comer? Los enviaban de vuelta. A veces mutilados para que fueran bocas inútiles. A veces los quemaban justo frente a las murallas para que los defensores olieran su propio destino.
Que se coman a sus hijos, le atribuyen los detractores. Quizás no dijo eso, pero sus acciones gritaban eso. Se convirtió en un elemento, despiadado e implacable. Para los valencianos se convirtió en el tirano campeador, un monstruo al que no se puede conmover con lágrimas de madres. Pero pregúntense, ¿tenía opción? Estaba solo contra todos. A sus espaldas no había un rey que enviara un convoy con provisiones. No tenía derecho al error ni a una guerra prolongada. Necesitaba Valencia, y estaba dispuesto a arrancársela al destino con los dientes, incluso si para ello tenía que pasar sobre una montaña de cadáveres. Para la primavera del año 1094, la ciudad parecía una cripta gigante. La gente caía muerta en plena calle, y los vivos no tenían fuerzas para enterrarlos. El hedor era tal que parecía impregnar hasta las piedras. Ibn Yahab, aquel gobernante orgulloso, se quebró. Su fanatismo se estrelló contra los ojos vacíos de sus súbditos. Valencia capituló. El 15 de junio las puertas se abrieron, pero no hubo entrada triunfal. En lugar de una multitud jubilosa, a los vencedores los recibieron esqueletos cubiertos de piel que apenas se mantenían en pie. Silencio. Un silencio resonante y terrible colgaba sobre el jardín de España, que se había convertido en un cementerio. Rodrigo entró en la ciudad no como un bárbaro saqueador, sino como dueño. No permitió a sus soldados hacer una masacre. ¿Para qué matar a los que ya están medio muertos? Además, ahora eran sus súbditos, su propiedad. Lo primero que hizo fue subir a la torre más alta de la ciudad. Miró el mar, los campos quemados, la ciudad conquistada a sus pies. Lo había logrado. El exiliado, privado de todo, se convirtió en príncipe, igual a los reyes. Tomó la corona no por derecho de nacimiento, sino por derecho de espada. Pero este momento de grandeza era frágil como el cristal. Rodrigo estaba en la cima del mundo, respirando la mezcla de olor a quemado y mar, y entendía: tomar el poder es solo la mitad del trabajo, mantenerlo es el verdadero arte. Los tesoros de Valencia, sobre los que circulaban leyendas, ahora le pertenecían. Montañas de oro, seda, piedras preciosas. Pero el polvo aún no se había asentado sobre este oro cuando el viento cambió de nuevo. El horizonte al sur se oscureció, y no eran nubes. Los que pensaban que la guerra había terminado se equivocaban. Solo tomaba una pausa para tomar aire antes de un nuevo grito. Mientras el Cid repartía trofeos y ejecutaba a los instigadores de la resistencia, Sí, a Ibn Yahab le esperaba un destino terrible. Lo quemaron vivo para escarmiento de otros. Las noticias de la caída de Valencia llegaron a África. El emperador de los almorávides, Yusuf ibn Tasufín, no estaba acostumbrado a que le robaran ciudades. Su ira fue terrible. Reunió un nuevo ejército. Un ejército comparado con el cual la tropa de Sagrajas parecía un destacamento de exploración. Una enorme ola de fanáticos rodaba hacia el norte para arrojar al insolente al mar. Y esta vez no iban simplemente a pelear, iban a castigar. El oro de Valencia, que ahora le pertenecía solo a él, comenzó a quemarle las manos, pues pronto tendría que pagarlo con sangre. El horizonte desapareció. Fue tragado por un muro vivo. Si pensaron que el asedio de Valencia fue el infierno, se equivocaron. El infierno llegó recién ahora, y hablaba en dialecto bereber. Yusuf ibn Tasufín no perdonó la osadía. Envió a su sobrino, Muhammad, con un ejército que hacía temblar la tierra. 150.000 guerreros. Piensen en esa cifra. 150.000. No es un ejército, es un desastre natural. Una avalancha de acero y fanatismo que cubrió la llanura de Cuarte ante los muros de Valencia. El campamento enemigo se extendió tanto que por la noche sus luces eclipsaban las estrellas. Parecía que el mismo cielo había bajado a la tierra para ver cómo moría un obstinado castellano. Toda la España cristiana contuvo el aliento. Reyes, condes, obispos, todos miraban a Valencia como a un gladiador condenado. Las apuestas estaban hechas. El Cid es hombre muerto. Nadie sobrevive contra tal fuerza. Alfonso VI, sentado en su castillo, seguramente ya componía un epitafio hipócrita para su exvasallo. Fue valiente, pero estaba loco. Pero Rodrigo Díaz de Vivar no pensaba morir, y ciertamente no pensaba jugar con las reglas de otros. La situación era desesperada.
¿Quedarse tras los muros? Muerte por hambre. ¿Rendirse? Muerte por espada. La mayoría de los generales en esa situación habrían comenzado a rezar. El Cid comenzó a calcular. Miraba desde las murallas el mar infinito de enemigos y no veía una amenaza, sino una oportunidad. Notó lo que se escondía tras los ruidosos tambores y la superioridad numérica. Exceso de confianza. Los almorávides no lo consideraban un rival igual. Veían en él a una rata acorralada. Y a las ratas no se les teme, simplemente se las aplasta. Esa arrogancia se convirtió en su sentencia. El 21 de octubre del año 1094, las puertas de Valencia se abrieron. No para dejar entrar a los vencedores, ni para dejar salir a los refugiados. De ellas salió un huracán. Rodrigo no esperó a que lo asfixiaran. Atacó primero. Fue tan descarado, tan contrario a todas las leyes de la ciencia militar de la época, que los moros quedaron atónitos. Imaginen el shock de un general que prepara un asedio y recibe una puñalada en la garganta. La batalla de Cuarte no es un montón de cuerpos. Es una obra maestra del genio táctico. El Cid dividió sus fuerzas insignificantemente pequeñas. Lanzó una parte en un ataque frontal, distrayendo la atención de la enorme horda. Era un señuelo. Y mientras las fuerzas principales de los almorávides, rugiendo de furia, trituraban esta vanguardia, el grupo de ataque principal, liderado por el propio Cid, golpeó desde el flanco, desde una emboscada. Duro, veloz, como un martillo cayendo sobre los dedos. ¿Escuchan ese sonido? No es solo el choque de metal, es el sonido de la psique rompiéndose. Los invencibles guerreros del desierto, que barrieron a los reyes de España, de repente entendieron que eran mortales. El pánico es una reacción en cadena. Cuando en la retaguardia comienza el caos, cuando los comandantes caen uno tras otro, incluso 150.000 hombres se convierten en un rebaño de ovejas asustadas. La formación se rompió. La disciplina de la que tanto se enorgullecían los fanáticos se desmoronó en polvo. Rodrigo volaba en su caballo, Babieca, a través de las filas enemigas como un ángel de la muerte. Su espada, Tizona, cosechó abundantemente ese día. No fue una batalla por la fe. Fue una demostración de la superioridad absoluta de un profesional sobre aficionados. El Cid los acorraló. Los persiguió hasta el mismo río Júcar, y el agua del río se tiñó de rojo. Aquellos que vinieron por su cabeza ahora huían, abandonando armas, estandartes y honor. El gran ejército de África fue derrotado por un puñado de mercenarios bajo el mando de un exiliado. Cuando el polvo se asentó, ante los vencedores se abrió un cuadro que quitaba el aliento. El botín. El campamento de los almorávides quedó intacto. Tiendas de telas preciosas, cofres con oro, montañas de armas, manadas de caballos de raza. Dicen que había tanto oro que no podían llevárselo. Simplemente lo amontonaban como hojas caídas. La legendaria tienda del comandante, sostenida por postes de oro, se convirtió en trofeo del Cid. Se la envió de regalo al rey Alfonso. ¡Qué bofetada tan exquisita! Mira, rey, esto es lo que conseguí mientras tú te escondías. En ese momento, parado entre montañas de bienes saqueados, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzó el apogeo. Ya no era un mercenario, no era un vasallo, era un príncipe, un gobernante independiente. En los documentos de esa época afirma simplemente el Cid, señor de Valencia. Miraba a los reyes cristianos y a los emires musulmanes desde arriba. Demostró a todos, amigos, enemigos, a Dios y al diablo, que un solo hombre, si tiene suficiente voluntad, puede romperle la columna a un imperio. Europa estaba en shock. El mito de la invencibilidad de los almorávides fue destruido. ¿Y por quién? Por un hombre al que habían dado por acabado. En Valencia comenzó una edad de oro. El Cid acuñaba su propia moneda, impartía justicia, recibía embajadores. Parecía que el destino finalmente le sonreía, reconociendo su derecho a la grandeza. Construyó su casa sobre la roca y ninguna tormenta podía sacudirla. Venció a todos, engañó a la muerte, compró la inmortalidad con la moneda sonante de la victoria. Pero el destino tiene un sentido del humor específico. Te da todo lo que soñaste, solo para después quitarte lo más querido.
El Cid miraba sus tesoros, las fuertes murallas, el rostro feliz de su esposa Jimena. Pensaba en el futuro, en la dinastía. ¿A quién le quedaría toda esta grandeza? Tenía un hijo, Diego Rodríguez. Joven, fogoso, sediento de la gloria de su padre, el heredero de un imperio forjado en fuego. Rodrigo veía en él su continuación, su oportunidad de engañar al tiempo. Y fue precisamente aquí, en la cima del poder, cuando parecía que ya no se podía volar más alto, que la trampa se cerró. El oro de Valencia brillaba intensamente, pero por ese brillo había que pagar. Y el pago no se cobraba en dinares, se cobraba en sangre. El rey Alfonso, tras recibir los ricos regalos y ver el triunfo del Cid, decidió que era hora de un golpe conjunto. Llamó de nuevo. Y esta vez el Cid, quizás embriagado por la victoria, o deseando consolidar el estatus de su hijo en la corte, cometió un error. Aceptó ayudar. Envió lo más valioso que tenía el ejército del rey. Envió allí su futuro. Y esa decisión fue el principio del fin, porque la guerra no distingue entre héroes y herederos, simplemente muele carne. ¿Creen que lo más terrible para un guerrero es su propia muerte? Se equivocan. La muerte es simplemente oscuridad, un sueño eterno sin sueños, la liberación del dolor de viejas heridas. Lo más terrible es sobrevivir a tu propio futuro. Rodrigo Díaz de Vivar, el gran El Cid, señor de Valencia. El hombre que hizo bailar a la historia a su ritmo, conoció esta verdad en agosto del año 1097. Construyó un imperio, acumuló montañas de oro, humilló a sus enemigos, pero olvidó una sabiduría tan vieja como el mundo. Los dioses son envidiosos, y cuando quieren castigar a un mortal por su soberbia, no le quitan la vida, le quitan el sentido de esa vida. Imaginen Valencia en el cenit de su gloria. La ciudad zumba como una colmena llena. Rodrigo mira a su hijo, Diego Rodríguez, un muchacho. Apenas cumplió 20 años. En sus ojos arde el mismo fuego que en los de su padre, pero no tienen la calma helada de su padre. Diego es una inversión. Es la garantía de que el apellido Díaz de Vivar no desaparecerá cuando el viejo león exhale su último suspiro. Rodrigo forjó la corona no para su cabeza canosa, sino para él, para su muchacho. Quería que Diego no fuera un mercenario, ni un rebelde, sino un gran noble reconocido, igual a los reyes. Y entonces entra de nuevo en escena Alfonso VI, el rey fracasado, el rey parásito, el hombre que perdía batallas con la misma regularidad con la que el Cid las ganaba. Los almorávides pasaron de nuevo a la ofensiva. Yusuf ibn Tasufín, ese anciano incansable del desierto, no se calmó tras la derrota en Valencia. Golpeó en el centro, directo al corazón del reino de Alfonso. Castillo de Consuegra. El rey en pánico, envía mensajeros al Cid. ¡Ayuda! ¡Somos de la misma sangre! Recuerda el deber de vasallo. Rodrigo debió mandarlo al diablo. Debió quedarse tras sus murallas inexpugnables y ver cómo ardían las tierras del hombre que lo exilió 2 veces. Pero la política es algo sucio. El Cid quería la reconciliación definitiva, quería legitimidad para su hijo, y cometió un error fatal. No fue él mismo, los años y las viejas heridas se hacían sentir. Envió a su ejército. Y puso a la cabeza del ejército a Diego. Ve, hijo, muéstrales quiénes somos. Vuelve como un héroe. 15 de agosto del año 1097. El calor en La Mancha es tal que se derrite el cerebro. El polvo se levanta en columnas, tapando los pulmones. La batalla de Consuegra. No fue una obra maestra táctica como en Cuarte, fue un amontonamiento. Alfonso, como siempre, dispuso las tropas mediocremente. Permitió que los almorávides, guiados por el hijo de Yusuf, lo rodearan. Caos, gritos, caballos enloqueciendo por el olor a sangre. El ejército cristiano fue simplemente barrido. El rey Alfonso se salvó encerrándose en el castillo, como una rata en su agujero. Pero en el campo, donde hervía la verdadera matanza, no hubo salvación. No sabemos exactamente cómo murió Diego. A las crónicas no les gusta describir la muerte de las esperanzas. Quizás lo derribaron del caballo. Quizás intentaba reunir a los cobardes que huían para atacar, imitando a su padre. Imaginen ese momento. Un joven criado a la sombra de una leyenda viva, rodeado por un mar de enemigos. Busca con la mirada el estandarte del rey, pero solo ve los rostros negros de los guardias bereberes.
Un golpe de lanza, oscuridad y silencio. En ese agujero polvoriento olvidado por Dios terminó la dinastía del Cid. Su inmortalidad se desangró en el barro bajo consuegra. La noticia volaba a Valencia lentamente, como si el mensajero temiera lo que tenía que decir. Cuando entró al salón del trono, dicen que el aire se volvió frío. Rodrigo estaba sentado en su trono, rodeado del lujo que había ganado con la espada. Escuchaba el relato entrecortado de la derrota, de cómo el rey huyó, de que el cuerpo de Diego nunca se encontró entre las montañas de cadáveres, o se encontró, pero hubiera sido mejor no encontrarlo. ¿Han visto alguna vez cómo se derrumba una montaña? Sin sonido, simplemente se asienta dentro de sí misma. Rodrigo no gritó. No se rasgó las vestiduras. Simplemente murió. El hombre que fue el motor de la reconquista, que se reía en la cara de la muerte, murió en ese momento. En el trono quedó una cáscara, un anciano con ojos vacíos. Todo el oro de Valencia, todos los títulos, todas las victorias, todo eso se convirtió instantáneamente en polvo, en cenizas. ¿Para qué todo esto? ¿A quién entregar la espada a Tizona? ¿A quién dejar esta ciudad? ¿A las hijas? En el siglo XI eso significaba entregar todo a los esposos, a extraños. El nombre del linaje se interrumpió. El dolor de un padre no son lágrimas, es un agujero negro que succiona la luz. Pero en un hombre de la magnitud del Cid, el dolor muta rápidamente. Se convierte en algo más terrible y afectivo, en odio. Un odio helado, cristalino. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los almorávides? No, ellos son enemigos, hacían su trabajo. La culpa es de Alfonso, el que le quitó primero el honor, luego el hogar y ahora el hijo. El rey que usó a Diego como escudo humano para su inútil pellejo. Por este oro hubo que pagar con la sangre del único hijo. Susurraban las paredes del palacio. Rodrigo se levantó del trono. Ya no construía un imperio. Ya no tenía futuro. Solo le quedaba el presente, y en ese presente había un solo objetivo: venganza. No la venganza mezquina de un cortesano, sino una guerra total de exterminio. Si Dios le quitó la esperanza, Él les quitaría a los enemigos la paz. El león envejecido estaba herido en lo más profundo del corazón, pero precisamente un león herido es el depredador más peligroso de la sabana. Dejó de ser político, dejó de buscar compromisos. En él despertó esa crueldad primitiva que dormitaba bajo la máscara del gobernante civilizado. Se puso de nuevo la armadura, aunque el cuerpo le dolía con cada movimiento. No más piedad, con nadie. Quería que cada madre en África sintiera lo que siente ahora su esposa Jimena. Quería que Alfonso, sentado en su segura Toledo, se despertara cada noche de terror, entendiendo lo que le había hecho al mejor guerrero del mundo cristiano. Valencia se sumió en luto, pero era un luto que resonaba a acero. Las herrerías trabajaban día y noche. El Cid preparaba su última campaña, no por tierras, no por gloria, para acallar ese silencio resonante en la habitación vacía de su hijo. Iba a organizar tal masacre a sus enemigos que se contarían leyendas incluso dentro de 1000 años. Y mientras afilaba su espada, en algún lugar dentro de él, en la oscuridad del alma, ya comenzaba a correr la cuenta regresiva. Un corazón roto por el dolor no puede latir eternamente, incluso si está hecho de hierro. Pero antes de detenerse, hará que el mundo se estremezca una vez más. Incluso el acero más duro se oxida. Incluso las montañas más altas son desgastadas por el viento. Estamos acostumbrados a ver a los héroes como estatuas de bronce, congelados en un triunfo eterno. Pero olvidamos que están hechos de carne y hueso. Rodrigo Díaz de Vivar era un hombre, dolorosa y vulnerablemente humano. Y en el verano del año 1099, el hombre que ponía de rodillas a reinos, entró en una lucha que no podía ganar. Su enemigo no tenía una lanza en las manos. Su enemigo estaba adentro. El tiempo, el desgaste. Un asesino silencioso del que ninguna cota de malla protege. Mírenlo ahora. El gigante se ha encogido. Las manos que giraban la pesada espada tizona con velocidad deslumbrante, ahora tiemblan, apenas sosteniendo una copa con agua. La respiración sale del pecho con un ronquido, parecido al chirrido de viejos fuelles.
No fue una flecha envenenada ni un duelo glorioso con un digno oponente lo que lo llevó a esto. Fue el cansancio. 40 años en la silla de montar. 40 años con adrenalina, en tensión constante, con el peso de la responsabilidad por la supervivencia de miles de personas. La leyenda moría no en el campo de batalla, sino en una habitación sofocante, con olor a hierbas medicinales y sudor de anciano, mientras los enemigos se reunían alrededor como buitres que huelen carroña. Y se reunían. Oh, ellos lo sabían. Hay espías en todas partes, incluso en la habitación de un príncipe moribundo. La noticia de que el perro rabioso del cristianismo ya no podía morder cruzó el estrecho de Gibraltar más rápido que la peste. Yusuf ibn Tasufín, emperador de los almorávides, esperó este momento durante años. No dudó. Envió a su mejor perro de guerra, el rey Bukar. Y Bukar no vino a negociar, trajo consigo una armada. Barcos llenos de tropas frescas, máquinas de asedio y una sed de venganza acumulada durante 5 largos años tras la humillación en Cuarte. Caminen por las calles de Valencia en esos días sofocantes de julio del año 1099. Sentirán el olor a miedo. Es un sabor ácido y metálico en la lengua. La gente no mira al horizonte, mira a las ventanas del palacio. Ellos saben. Su defensor, su tirano, su dios personal de la guerra se apaga. Y sin él, ¿qué son? Simplemente carne para las espadas de los bereberes. Las madres aprietan a sus hijos contra el pecho tan fuerte que dejan moretones. Los comerciantes entierran el oro en los sótanos. La guarnición, esos mismos veteranos curtidos que asaltaban las puertas del infierno con una sonrisa, ahora están en las murallas con los rostros pálidos. Son valientes, sí, pero su valentía era el reflejo de la voluntad de él. Sin sol, la luna no brilla. Banderas negras aparecieron en el horizonte como un frente de tormenta. De nuevo ese sonido, sordo, rítmico, enloquecedor. Dum, dum, dum. El latido de la muerte. El rey Bukar rodeó la ciudad con un anillo apretado. No tenía prisa por atacar. ¿Para qué gastar soldados en un asalto si se puede simplemente esperar a que el monstruo exhale el último suspiro? Era un asedio de nervios. Cada sonido de trompeta del campamento enemigo era una pregunta dirigida al palacio. ¿Todavía está vivo? ¿Y ahora? Se burlaban del león moribundo, sabiendo que la jaula estaba cerrada. Dentro de la ciudadela, el aire era denso de desesperación. Jimena, la esposa que pasó con él por el exilio, las guerras y la muerte del único hijo, estaba sentada junto a su lecho. Ella era el eje de acero de esta familia, pero incluso el acero se rompe bajo tal presión. Rodrigo los escuchaba. A través de las ventanas abiertas, el viento caliente traía los insultos de los moros, el relincho de sus caballos, el desafío descarado de Bukar. Imaginen esa furia, impotencia, ser un lobo encerrado en un cuerpo que falla, mientras los perros ladran a tu puerta. Intentaba levantarse, intentaba alcanzar la espada, pero los músculos lo traicionaron. La mente aún estaba afilada, trazaba mapas tácticos, buscaba salidas, pero el mecanismo se rompió. Dicen que en sus últimas horas no rezaba, planeaba. Susurraba instrucciones a sus generales. Su voz era un susurro seco. Entendía. Tan pronto como cerrara los ojos, el pánico devoraría la ciudad más rápido que el fuego. Que no se enteren, posiblemente roncaba. El miedo es su arma, que se convierta en la nuestra. O tal vez simplemente callaba, escuchando por última vez la música de la guerra, que fue la banda sonora de toda su vida. El 10 de julio del año 1099, la respiración se detuvo. El pecho, que se alzaba por la tensión de cientos de batallas, se quedó quieto. El Cid campeador había muerto. El silencio cayó sobre la habitación. Pero no era un silencio reverente, sino un silencio de terror. Afuera, 50.000 fanáticos afilaban cuchillos, anticipando la masacre y el saqueo. Adentro se enfriaba el cadáver del único hombre al que temían. El señor de Valencia se había ido. El jaque mate parecía inevitable. Los defensores miraban el cuerpo sin vida del líder con el sentimiento de un huérfano abandonado en un bosque oscuro. Pero Rodrigo Díaz de Vivar guardaba un último truco bajo la manga. Incluso la muerte no era motivo suficiente para liberarlo del servicio.
Sirvió a reyes, sirvió a emires, se sirvió a sí mismo. Ahora le tocaba servir como símbolo. El hombre terminó, pero el mito... El mito apenas despertaba y estaba hambriento. La ciudad contuvo el aliento. Los tambores afuera retumbaban cada vez más fuerte, burlándose del luto del palacio. Pensaban que habían ganado. No sabían que el ataque más terrible de la historia aún estaba por venir. Esto suena a delirio de un loco, como el guión de una película de terror barata o una historia de borrachos contada junto al fuego para asustar a los novatos. Un general muerto guía a los vivos a la batalla, Pero en Valencia, en el verano del año 1099, la línea entre la realidad y la locura se borró definitivamente. La ciudad acorralada se decidió por el engaño más grandioso y macabro de la historia militar. Si el Rodrigo vivo ya no podía sostener la espada, debía hacerlo el Cid muerto. Porque los símbolos no mueren mientras se crea en ellos y mientras el enemigo tema su sombra. Al amparo de la noche, mientras el campamento del rey Bucar dormía anticipando la masacre matutina, en la ciudadela ocurría un acto sagrado que helaba la sangre en las venas. No lavaban el cuerpo para el entierro, lo preparaban para un desfile. El rigor mortis se convirtió en su aliado. Convirtió el cuerpo del héroe en un armazón rígido, una estatua de carne y hueso. Los escuderos le ponían la cota de malla, y ese sonido, metal contra piel fría, fue quizás el sonido más terrible de esa noche. Nada de lágrimas, solo el trabajo concentrado y sombrío de los mecánicos de la muerte. Lo ataron a la silla de su fiel caballo Babieca. Soportes de madera ocultos bajo la capa mantenían la espalda recta. En la mano muerta pusieron la tizona, la espada que conocía el sabor de la sangre de media España, y la fijaron de tal manera que la hoja apuntara hacia arriba, al cielo, amenazando al mismo Dios. El rostro, tocado por el sello de la descomposición, lo ocultaron bajo un yelmo cerrado, dejando solo ranuras para los ojos, en los que se congeló el vacío eterno. Jimena, la viuda de hierro, miraba a este espantapájaros de su marido y no apartaba la mirada. Ese ya no era su amado, era un estandarte, un ídolo de guerra al que había que sacar a la vanguardia para que hiciera un último milagro. Imaginen ese amanecer. El sol se levanta lentamente tras el mar, inundando la llanura con una luz dorada y deslumbrante. 50.000 soldados de Bucar formados en orden de batalla. Están seguros de sí mismos. Saben por los desertores que el Cid ha muerto. Esperan que las puertas se abran y de allí salgan embajadores asustados con las llaves de la ciudad, rogando piedad. Ya se reparten el botín en sus pensamientos. Mujeres, caballos, oro. El aire tiembla de impaciencia y calor. Y de repente las puertas de Valencia se abren de par en par. Pero en lugar de embajadores, de allí sale no un grito de desesperación, sino el rugido de trompetas de guerra. Tan potente que parecía que las murallas vibraban, y tras él sale él. En el centro de la formación, cubierto con una armadura brillante, montado en un semental blanco, enorme como una roca. El Cid. La óptica jugó una mala broma al ejército invasor. El sol bajo de la mañana golpeó en la armadura pulida del muerto, convirtiéndolo en una silueta resplandeciente que dolía mirar. No se movía, no gritaba. Simplemente iba hacia adelante con la inevitabilidad de una avalancha. Babieca, sintiendo el peso familiar del amo, caminaba con paso firme y amplio. Junto a él cabalgaban sus mejores caballeros, pero nadie los miraba. Todas las miradas, 50.000 pares de ojos, estaban clavadas en la figura del centro. Por las filas de los almorávides pasó un susurro parecido al crujido de la hierba seca antes de un incendio. Está vivo. El susurro se convirtió en un rumor. ¡Shaitán! ¡Demonio! ¡Lo matamos, pero regresó! El terror supersticioso es el arma más poderosa. Cuando ves lo que no puede ser, tu cerebro se rompe. La racionalidad se apaga. Solo queda el instinto animal, huir de lo antinatural. Los almorávides, esos fanáticos intrépidos que se reían en la cara de la muerte, no estaban listos para encontrarse con un resucitado. Y el muerto avanzaba. Su ejército, inspirado por este espectáculo macabro, luchaba con la furia de los condenados. Sabían la verdad, y esa verdad les daba fuerzas de berserkers. No defendían simplemente la ciudad, defendían el descanso de su capitán. Para los moros, sin embargo,
Parecía el ataque de una legión fantasma. Cuando las primeras filas de cristianos chocaron contra la formación musulmana, casi no hubo resistencia. La formación se deshizo antes del impacto. Los hombres arrojaban escudos y lanzas, cubriéndose la cara con las manos para no ver a ese monstruo resplandeciente que se levantó del infierno para llevarse sus almas. El rey Bukar intentaba detener el pánico. Gritaba, cortaba a sus propios soldados que huían, llamándolos al orden. Pero ¿cómo se puede ordenar a la gente pelear con alguien a quien no se puede matar? La leyenda dice que cuando Bukar vio al Cid acercarse, vio cómo su figura se balanceaba sin vida y al mismo tiempo amenazante en la silla al ritmo del galope, sus nervios cedieron. El gran general dio vuelta a su caballo y huyó como un niño. No fue una batalla, fue una caza de liebres. Un ejército de miles, que podría haber borrado a Valencia de la faz de la tierra, se convirtió en una multitud incontrolable, aplastándose unos a otros en un intento de llegar a los barcos. No los perseguía la espada, los perseguía el terror primitivo ante lo que está más allá de la comprensión. El Cid muerto ganó su batalla más brillante sin siquiera desenvainar la hoja realmente. Simplemente estuvo presente. Su nombre y su cáscara vacía pesaron en la balanza de la historia más que toda la fuerza viva de África. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres y tesoros abandonados, pero los vencedores no se detenían a saquear. Perseguían al enemigo hasta el mismo mar, arrojándolos al agua. Y todo este tiempo en el centro de este caos, entre los gritos de los moribundos y el rugido triunfante de las trompetas, se alzaba la figura silenciosa. Seguía mirando la nada a través de las ranuras del yelmo. Su mano seguía apretando la espada que apuntaba al cielo. Un muñeco que interpretó el papel de Dios. Cuando el último barco de los moros desapareció en el horizonte, llevándose los restos del ejército destrozado y la noticia del demonio inmortal de España, Babieca se detuvo. El caballo, todo cubierto de espuma, respiraba pesadamente. A su alrededor se reunieron los guerreros. No celebraban. Estaban en silencio, con las cabezas bajas. La adrenalina bajó y regresó el dolor. La magia se disipó. Ante ellos estaba de nuevo simplemente el cadáver de su comandante, atado con cuerdas a la silla. Pero en ese momento, en ese silencio surrealista a la orilla del mar, nació algo más grande que la victoria. Nació una leyenda que es imposible matar. Rodrigo Díaz de Vivar murió en su cama, pero el Cid campeador venció la muerte en el campo de batalla, demostrando que para un verdadero héroe, incluso el paro cardíaco no es motivo para desertar. Sin embargo, el espectáculo terminó. El telón caía. Valencia fue salvada, pero salvada solo por un instante. Mantener la ciudad sin el león vivo era imposible, y Jimena, mirando las velas de los enemigos alejándose, ya sabía que tendría que dar el paso más amargo de su vida. La huida hacia la inmortalidad exigía otra víctima, la propia ciudad por la que se había derramado tanta sangre. La victoria sobre Bukar fue un milagro, pero los milagros son productos perecederos. Cuando la euforia del ataque del muerto se desvaneció junto con la brisa marina, en Valencia llegó la resaca de la realidad. Jimena, la viuda convertida en gobernante, estaba en las mismas murallas donde antes estaba su marido, y miraba la verdad a los ojos. La verdad era cruel, el show terminó. El actor se fue del escenario, y a la compañía sin él esperaba una muerte inminente. Los almorávides huyeron, sí, pero volverán. En un mes, en 6 meses. Y entonces ningún muñeco en la silla será suficiente para detener esta avalancha. Sin el genio de Rodrigo, sin su magnetismo animal que mantenía en un puño al heterogéneo ejército de mercenarios, la ciudad estaba condenada. Fue quizás el momento más difícil de toda la saga. Entender que ganaste la batalla, pero perdiste la guerra. Jimena tomó una decisión digna de la esposa del Cid. Si Valencia no se puede retener, no será para nadie. Ningún trofeo para el enemigo, ningún esclavo, ningún triunfo para Yusuf ibn Tasufín. Fue la estrategia de tierra quemada en su manifestación absoluta, bíblica. En la primavera del año 1102 comenzó la gran evacuación. Imaginen el éxodo de todo un pueblo. No es una huida en pánico, es una marcha organizada y sombría. La gente cargaba en carretas todo lo que se podía llevar: oro, archivos, reliquias sagradas,
incluso los huesos de los ancestros. Lo que no se podía llevar se destruía. Los hermosos palacios que Rodrigo construyó para su dinastía fueron rellenados con leña y brea. Los canales que regaban los famosos jardines fueron destruidos. Preparaban la ciudad para el sacrificio. El rey Alfonso VI, el mismo que toda la vida envidió al Cid, envió tropas para cubrir la retirada. Qué ironía del destino. El rey que exiliaba al héroe en vida, ahora ayudaba a evacuar sus cenizas. El 4 de mayo del año 1102, el último cristiano abandonó la ciudad. Y entonces estalló el fuego. Valencia, la perla del Mediterráneo, se convirtió en una pira funeraria gigante. Las llamas rugían tan fuerte que ahogaban el ruido del oleaje. El humo negro subía a los cielos como una bandera de luto, visible a muchas millas. Cuando las tropas de avanzada de los almorávides entraron cautelosamente en la ciudad al día siguiente, no encontraron riquezas. Encontraron cenizas, ruinas y silencio. Una ciudad fantasma. El Cid los engañó de nuevo. Incluso estando muerto, les robó el sabor de la victoria. Capturaron un montón de piedras, pero el espíritu de la ciudad se fue al norte, junto con la larga fila de carretas en cuyo centro iba el catafalco con el cuerpo del campeador. Esta procesión se movía a través de toda España, hacia el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Era el regreso a casa. El círculo se cerró. El exiliado que se fue a lo desconocido como un mercenario mendigo, regresaba como una leyenda cuyo nombre conocían en cada rincón del mundo conocido. La gente salía a los caminos simplemente para mirar el ataúd. No veían en él a un rebelde o a un vasallo traidor. Veían en él la encarnación de la misma España, dura, indomable, capaz de sobrevivir a pesar de todo. Y aquí, bajo las bóvedas del monasterio, termina la historia del hombre y comienza la historia del mito. Rodrigo Díaz de Vivar fue enterrado, pero el Cid se negó a morir. Las crónicas se reescribieron. Los poetas componían canciones donde se transformaba de un mercenario cínico a un caballero ideal sin miedo y sin tacha. La Iglesia, que en vida miraba mal su servicio a los musulmanes, comenzó a moldearlo como un santo cruzado. La sangre en sus manos fue lavada con tinta de monjes. Su crueldad fue llamada justicia, su codicia, prudencia. Entonces, ¿quién fue él en realidad? ¿Santo o mercenario? ¿Héroe o carnicero? La respuesta es simple y terrible. Fue todo eso al mismo tiempo. Fue el espejo de su época. En el siglo XI no se podía ser el bueno y sobrevivir. Rodrigo sobrevivió. Superó a reyes, emires y al mismo destino. Demostró que un solo hombre, si tiene suficiente acero en el carácter, puede volverse más grande que el sistema que lo engendró. Vendía su espada, pero nunca vendió su esencia. Sirvió a muchos señores, pero al final permaneció fiel solo a sí mismo y a su familia. Su vida es una lección de gestión dura del destino. Cuando el mundo lo empujaba al barro, Él construía un trono con ese barro. Cuando le quitaban la casa, conquistaba un reino. Cuando le quitaron al hijo, les quitó el futuro a sus enemigos. Esta no es una historia de caballería, es un manual de supervivencia en el infierno. Demostró que la razón no está en las oraciones ni en los títulos. La razón está en la fuerza de la mano que sostiene la espada y en la claridad de una mente no nublada por ilusiones. Hoy yace bajo una losa de piedra en la Catedral de Burgos, junto a su fiel Jimena. Pero escuchen, si pegan el oído a la historia de España, todavía escucharán ese ritmo. No oraciones, no el laúd de un trovador, sino el golpe sordo y pesado de los cascos de un caballo de guerra y el choque del acero. Él todavía está aquí, todavía cabalga en su ataque eterno, recordándonos que la inmortalidad se compra a un precio alto. Y Él la pagó por completo. Hemos recorrido este camino desde el polvo de Vivar hasta las cenizas de Valencia. Arrancamos las máscaras y vimos las cicatrices debajo. Ahora que el humo se ha disipado y conocen el precio real de la leyenda, respondan honestamente, no a mí, sino a ustedes mismos. En un mundo donde la lealtad es una mercancía y la supervivencia requiere sangre, ¿quiénes serían ustedes? ¿Se quedarían como un justo limpio y muerto, o arriesgarían su alma para convertirse en un dueño maldito, pero vivo y victorioso de su destino? ¿De qué lado están en esta eterna batalla entre la moral y la supervivencia? Y lo más importante,
¿Justifica la grandeza esa montaña de cadáveres sobre la que se erige?